Bueno, ahora vamos a ir a la tercera charla. La va a presentar Natalia Rivero desde el Hospital del Carmen. Natalia, ¿escuchás bien? ¿Vemos bien tu presentación aquí? Hola. ¿Me escuchas? Bueno, se escucha perfecto. Natalia, bueno, trabaja ya en la zona metropolitana de Santiago con el doctor Pablo Cruces y su grupo. Y bueno, los invitamos a que nos mostraran cómo hacen el proceso de weaning, como le dicen ellos, desmame, como se dice en Brasil, o destete, como le decimos más, por estos lugares. Cuando quieras, Natalia, te escuchamos. Ya, bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Rivero, soy kinesióloga o fisioterapeuta, como es allá, de la unidad paciente crítico pediátrico acá en el Hospital El Carmen, en Maipú, en Santiago de Chile. Ya, hoy día les vengo a hablar sobre el weaning ventilatorio en pediatría o destete de la ventilación mecánica como experiencia local que tenemos. Bueno, como no hay conflicto de intereses. Y primero que todo, decir que la desconexión del ventilador mecánico en realidad consta de dos partes. Una que es el destete o weaning y otra parte que es la extubación. ¿Ya? El weaning se puede describir como la reducción gradual del soporte ventilatorio, asignando el trabajo ventilatorio como respiración espontánea que permite al paciente asumir toda la responsabilidad del intercambio gaseoso. Y esta etapa de destete se puede ocupar entre el 40 y el 50% de todo el tiempo total de la ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Por qué es relevante el weaning? Es porque se ha visto que después de la extubación hay distintas tasas de fracaso de extubación. El fracaso de extubación, una tasa baja, se asocia a una prolongación necesaria del ventilador mecánico, y una tasa alta se asocia a la extubación prematura que puede tener el paciente. Con esto, tanto si prolongamos innecesariamente la ventilación mecánica o tenemos que volver a intubar a los pacientes por una extubación prematura, aumentan los costos en salud, aumentan las neumonías asociadas a ventilación mecánica, estadía en UCI también aumenta, igual que la estadía hospitalaria, y una de las cosas más importantes es que aumenta la mortalidad. Entonces, el grupo de Pablo Cruces, junto con Franco Díaz, hicieron un estudio en 2008 sobre la predicción del fracaso de extubación en pacientes pediátricos, donde lo hicieron en 2 años en una UCI aquí en Santiago, donde vieron que una estadía mayor a 7 días de ventilación mecánica aumenta el riesgo de asociarse a una falla de extubación, al igual que si uno ocupa más de 5 días opioides. Entonces, nosotros, en realidad, como Hospital El Carmen, somos un hospital nuevo. Empezó el año 2013-2014, por lo que nosotros al ingresar, y con el grupo entre nosotros como kinesiólogos y el doctor Pablo Cruces, decidimos hacer un protocolo de weaning ventilatorio. Y esto se basó más que nada en la revisión que hicieron colegas míos de acá del hospital, donde vieron cómo era el weaning ventilatorio en pediatría. ¿Ya? Hicieron un diagrama donde veían que la ventilación mecánica también, cuando empezaba el proceso de destete, había que empezar a titular la sedación, algo muy importante. Un trabajo de Foronda del año 2011, vio que haciendo una evaluación diaria, o sea, viendo distintos puntos de los pacientes, todos los días a partir de desde las primeras 24 horas, veía que disminuía los días en ventilación mecánica, pero no aumentaba la falla de extubación. Luego de esta evaluación diaria, que se veía que se podía empezar a extubar al paciente, o pensar en extubar al paciente, se hacía una prueba de ventilación espontánea o ensayo de respiración espontánea, ¿ya? Donde se evalúa la tolerancia cardiorrespiratoria de los pacientes de sostener respiraciones espontáneas con un soporte mínimo o nulo del ventilador. Si esta respuesta era positiva, si salía un ensayo de ventilación espontánea positivo, se extubaba el paciente. Si no, se volvía a realizar una diaria, que lo hacen en adultos, o se evaluaba la necesidad de ventilación mecánica no invasiva si habían pacientes de riesgo. Entonces,
tenemos que la evaluación diaria aquí lo hacemos, son 10 puntos que se ven, que son el control de la causa, uno de los importantes, que se le pregunta al residente de turno. Nosotros como kinesiólogos lo hacemos todos los días, y se le pregunta al residente de turno, noche que estuvo anteriormente, si la causa se controló. Luego se ve si está controlada la infección, donde se ve si tuvo fiebre en 24 horas, y si los parámetros inflamatorios disminuyeron. Si está hemodinámicamente estable, esto quiere decir si la frecuencia cardíaca y las presiones arteriales están adecuadas, sin necesidad de drogas vasoactivas o con un mínimo como para utilizar. Si el balance hídrico está negativo, esto se ve si es que está positivo, cuánto va a arriesgar el fracaso de extubación, o si en realidad si está muy positivo, empezar a depletarlo. Se ve el nivel de conciencia. Dentro de los parámetros, uno de los parámetros ventilatorios que se ve es la presión inspiratoria máxima, que esté en menos de 25 centímetros de agua, un pH mayor a 732, una PAFI mayor a 150. Hay hartos estudios que ocupan PAFI mayores a 200, pero nosotros somos un poco menos exigentes, y vemos con FiO2 menor a 60, PIB de 8 en decúbito supino, mayor a 12 horas sin biorelajación y que tengan reflejo de tos. Bueno, acá tenemos la ficha que nosotros llenamos todos los días. Para realizar una prueba de ventilación o el ensayo de respiración espontánea necesitamos el 80% de respuestas sí. Ya somos súper exigentes con los dos primeros puntos. Si cualquiera de esas respuestas es no, si no está controlada la causa o no está controlada la infección, no se realiza la prueba de ventilación espontánea. Todos los otros puntos se pueden ver o qué tan importantes son dentro del paciente en ese momento. Bueno, aquí el ensayo de respiración espontánea, se describen tres formas. Una de las que la que nosotros más ocupamos es la presión de soporte, donde tenemos que ocupamos un PIB de 5 centímetros de agua y una presión de soporte de 5 a 10 centímetros de agua dependiendo del diámetro del tubo endotraqueal. Ya los tubos más pequeños tienen más soporte que los tubos más grandes, ¿ya? FiO2 menor a 0,5 y un trigger de flujo que no permita un autogatillo, ¿ya? Y la prueba la realizamos en 30 minutos. La mayoría de los trabajos habla de 120 minutos, ¿ya? Pero hay un estudio prospectivo, aleatorio y randomizado, que en realidad vieron que en adultos que una prueba de 30 minutos permitía identificar de manera equivalente el ensayo de ventilación espontánea de 120, sin ninguna diferencia en falla de extubación, ¿ya? También está la prueba de tubo T, que nosotros lo realizamos más que nada en winning difícil, estos pacientes que son más de larga data, y CPAP de 5, que lo ocupamos más ya en pacientes que no necesitan tanto soporte o son pacientes más grandes. Acá, bueno, aquí tenemos la hoja de registro del ensayo de respiración espontánea, donde aquí se puede ver que anotamos la modalidad, trigger, rampa, FiO2, frecuencia, PIB, parámetro hemodinámico, y una de las cosas más importantes es el volumen tidal. Ya se ve por ml por kilo. ¿Ya? Se ven los parámetros antes de la prueba de ventilación espontánea y se ven 5 minutos y 30 minutos después. Y ahí se toma la decisión. Hay parámetros de falla que en realidad se puede suspender la prueba o al finalizar decidir que no se extuba, que son la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, puede estar con hipotensión mantenida, puede tener signos de sobrecarga ventilatoria, que son súper importantes, un uso de musculatura accesoria demasiado importante. Eso quiere decir que el paciente, por mucho que esté moviendo un volumen tidal adecuado, no está listo para extubarse, y una saturación menor a 92, por más de 5 minutos. Y uno de los parámetros por lo que más falla la prueba de ventilación mecánica en nuestros pacientes es por un volumen tidal menor a 4 ml por kilo. Al ver estos fallas, si el paciente falla, hay que buscar la causa. Y aquí es donde el equipo multidisciplinario ve qué es lo que está pasando. Puede ser sedación, que se haya suspendido muy temprano la sedación en un paciente muy pequeño, se pasó mucha sedación durante la ventilación, y por eso hay un aumento de frecuencia respiratoria, o empiezan a mover menos volumen. Puede que no esté bien controlada la infección y no se notó, tomar exámenes de nuevo.
y si hay alguna cosa que corregir. Si esto se corrige, a las 12 horas se vuelve a tomar otra prueba de ventilación espontánea. Aquí, en el trabajo anterior mostrado, se ven los índices predictores del ensayo de respiración espontánea, donde nosotros tomamos un trabajo de Faría el año 98 y el 2002, donde se hablaba de un volumen tidal menor a 4 ml por kilo, que si era menos que eso, los pacientes fracasaban. Hay muchos índices que se pueden ocupar. ¿Ya? Generalmente hablan de frecuencia respiratoria mayor a 45 respiraciones por minuto, pero nosotros somos un poquito más flexibles dentro de la frecuencia respiratoria, porque muchas veces es porque la sedación es más que nada por no deplete de sedación todavía. También hay otras medidas que facilitan el weaning temprano en pediatría, ya que no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos como kinesiólogos aquí, que si hay un kinesiólogo de cuarto turno que se encarga de toda la terapia ventilatoria, hay otras medidas. Y dentro de esto está el manejo conservador de fluidos, un uso de escalas de sedación para la titulación, y la identificación y corrección de la sincronía paciente-ventilador. Dentro del manejo conservador de fluidos, que significa que hay una reducción de fluidos de mantención al 50% de requerimientos según Holiday y Segal, o la reanimación basada en marcadores dinámicos de precarga como la variación de presión de pulso, se vio que un tratamiento más restrictivo tenía menos tiempo podía ser menos tiempo de weaning, ¿ya? Con esto se vio que el manejo restrictivo tenía la mitad de horas de ventilación mecánica y una reducción del 25% en la estadía en UCI. Sobre la sincronía paciente-ventilador, se puede ver que, explicarle la sincronía paciente-ventilador es cuando el ventilador mecánico no le da la real necesidad al paciente sobre el flujo, no le da tiempo o el gatillo, ¿ya? Y este resultado da una sincronía, y esto provoca malestar y angustia, y también se puede asociar tanto a mayor requerimientos de sedación, mayor trabajo respiratorio, mayor uso de bloqueadores neuromusculares, alteraciones en el intercambio gaseoso, se retrasa mucho más el weaning, puede llevar asociado daño por ventilación mecánica, y aparte una mayor estadía en ventilación y una mayor mortalidad. Ya, aquí se ve lo que influye dentro de la interacción que tiene el paciente con el ventilador. Ya, donde está la función pulmonar, todo lo que va con el paciente. También se ve que hay una parte donde está la interfase y de cómo nosotros seteamos el ventilador. ¿Qué es lo importante aquí? No es sincronizar el paciente al ventilador, usando sedantes, bloqueadores neuromusculares, sino es ver qué es lo que necesita el paciente y si nosotros dentro de los parámetros de seguridad que tenemos, por ejemplo, menor a 8 ml por kilo, que si no necesita más, cosas que no le provoquemos daño, y se lo podemos adaptar al paciente. Y eso es como una de las cosas más importantes, porque así no requerimos menos sedación y podemos avanzar en el weaning mucho más fácil. Acá también tengo un pedazo de la ficha donde nosotros también ocupamos, donde lo hacemos 2 veces al día, como control en realidad, vemos si hay asincronía o no, qué tipo de asincronía y qué podemos hacer por ella, ¿ya? Entonces, también se puede ver, nosotros vemos las intervenciones dentro del ventilador. Ver la asincronía no es fácil. Ya somos un equipo bastante entrenado. El equipo médico y el equipo kinésico está bastante entrenado en identificar este tipo de asincronía. Y una parte que es en la parte de enfermería, que es bastante importante también, sobre la escala de sedación, ¿ya? Las enfermeras ven 6 puntos distintos, que es la alerta, la agitación, la respuesta respiratoria, los movimientos físicos del paciente, el tono muscular y la tensión facial, ¿ya? Esto va en puntaje de 1 a 5, y nos pueden dar distintos tipos de sedación profunda, sedación óptima, sedación inadecuada. Cuando están muy sedados, significa que necesitamos menos sedación, ¿ya? Y una sedación inadecuada puede ser porque
que el niño esté muy agitado, puede ser que le hayamos bajado mucho la sedación y en realidad ya está en proceso ya casi para extubarse, o el paciente está tan sediento de aire que sigue necesitando más sedación para poder tranquilizarse, ¿ya? El ensayo de respiración espontánea en realidad se hace dentro de una sedación óptima. Generalmente nosotros pedimos de 13 puntos hacia arriba. Bueno, aquí les voy a presentar sobre un trabajo que se vio el año pasado, este año, en el Congreso Chileno de Pediatría, que presenté sobre la caracterización de pacientes pediátricos en ventilación mecánica invasiva según el tipo de destete, como la experiencia de nuestra unidad. Desde el 2014 hasta junio del 2016 teníamos 156 pacientes, de los cuales quedaron como 134, sin los criterios de exclusión, y vimos que teníamos como media de ventilación mecánica 65 horas. ¿Ya? Habían 3 tipos de destete. Estos tipos, el destete simple significaba que tenía una prueba de ventilación espontánea y había tenido extubación exitosa. Destete difícil era sobre de 2 a 3 pruebas de ventilación espontánea, o a la tercera ya que haya resultado positiva, o que hayan fracasado en extubación, y el destete prolongado necesitaba más de 3 de pruebas de ventilación espontáneas para poder extubarse. ¿Ya? De destete simple, que podían ser una prueba de ventilación espontánea o ninguna, que dentro de esto eran 2 pacientes, el 70% de los pacientes se extuban después de una prueba de ventilación espontánea. ¿Ya? Y aproximadamente están 60 horas en ventilación mecánica, eso quiere decir que son 2 días y medio. O sea, como hablábamos delante, el fracaso, a pesar de nosotros tenemos una tasa de fracaso de extubación de un 7%, eso no quiere decir que sea una extubación prematura, ya que igual están 2 días y medio en ventilación mecánica. ¿Ya? Sobre el destete difícil, estaban 81 horas, que ya estaban un poco más de 3 días, y el 75% de los pacientes de este grupo fallaban en una o 2 pruebas de ventilación espontánea. Aquí se puede ver que las comorbilidades eran un poco mayores, como son los recién nacidos a pretérmino, los displásicos broncopulmonares o cardiopatía. Entonces, como recomendación, ¿cuándo debería plantearse un protocolo de Winning en una UCI? ¿Ya? Cuando la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica son mayor al promedio nacional, cuando la tasa de fracaso de extubación es mayor a un 20%, cuando el promedio de la estadía en ventilación mecánica es mayor a 7 días, hay una mayor incidencia de la miopatía del paciente crítico, hay demasiado uso post-extubación de una ventilación no invasiva, y si hay un retraso de extubación por sobresedación. Y una de las cosas más importantes que no es menor, que generalmente pasa en la mayoría de las unidades que no tienen un protocolo establecido de Winning, es que la extubación dependa del residente de turno, dependa del ojo del médico que está, o de la experiencia que tenga, ¿ya? Así que aquí los pacientes, independientes del médico de turno que esté, se extuban igual. Entonces, como conclusión, hay que realizar una evaluación diaria para ver las condiciones del paciente todos los días, para que no se nos pase y no estemos pasándonos en días de ventilación mecánica solo por el ojo del médico, y una aplicación de un ensayo de respiración espontánea, que puede ser cualquiera de las 3, puede ser presión de soporte, puede ser tubo T, puede ser CPAP. ¿Ya? Hay que tener un control de la sedación que se ocupa del equipo de enfermería, y una estrategia protocolizada de Winning es mucho más efectiva en pacientes con factores de riesgo. Y una de las cosas más importantes, que el equipo tiene un equipo multidisciplinario comprometido. Aquí está la unidad cuando nosotros empezamos. En realidad, cuando hay un ensayo de ventilación espontánea, aquí todo el equipo participa. Los técnicos que bañan a los pacientes no los bañan, los dejan tranquilos, el equipo de enfermería está enterado. Esta cosa no se hace solos. Aquí se avisa a todo el equipo y todo el equipo está pendiente de cómo resultó, si se extuba, si no se extuba, si se pasa corticoides previos o no. Y la extubación se encarga tanto la enfermera, el kinesiólogo y el técnico en enfermería. Muchas gracias. Muy buena charla, digamos, muy interesante y como que abre preguntas. Yo tuve la oportunidad de conocer la unidad donde ustedes trabajan y
a mí sí me sorprendió mucho, y hoy mostraste cuáles son algunas de las claves. Niños en fallo respiratorio agudo grave, distrés, que en 2 días se extubaban. Algo bastante increíble para esa etapa en la que yo conocí cómo trabajan. Ustedes, no hay casualidades porque los invitamos a hablar de este tema. ¿Ustedes vieron la definición de destete prolongado, de winning prolongado? ¿Ustedes cuándo se empiezan a poner nerviosos cuando un niño sigue intubado? ¿Me explico? Sí. Porque yo supongo que ya el tercer día, si no está con naricera, con cánula nasal, ya ustedes empiezan a pensar qué es lo que está pasando si la mediana es de 2,6 días. ¿Me explico? Nosotros con 4 o 5 días de ventilación, es súper raro que tengamos tantos días de ventilación en realidad. Generalmente estos pacientes que están tantos días son pacientes con mayores comorbilidades, generalmente son los pacientes cardiópatas, los pacientes displásicos, pero lo que más nos preocupa en la primera parte es totalmente controlar como la infección y controlar la causa al final. Porque hay pacientes que llegan muy graves, llegan con PAFIs de 50, que necesitan prono, que necesitan bajo, que obviamente se van a demorar más. Pero ya suspendiéndose la paralización, ya viendo que los gases están más regulares, al tiro se empieza a bajar la sedación y se empieza a ver los parámetros inflamatorios para poder empezar a hacer el destete. Pero 4 o 5 días para nosotros ya es harto. Natalia, ¿quién maneja, para que cuentes un poco, quién maneja la pseudoanalgesia? Tú mostraste la escala Comfort B, ¿cuántas veces por día la utilizan? ¿Cómo hace el médico la indicación de pseudoanalgesia? Porque ustedes detectaron que la sobresedación era un problema. Sí. ¿Y cómo es el manejo? O sea, ¿quién sube la sedación? ¿Quién baja la sedación? Y la otra pregunta que te hago es, ¿ustedes se extuban de noche? Ya, la primera es... la primera es la escala de sedación. Sobre la escala de sedación, el equipo de enfermería lo aplica 2 veces en el día. Ya, ojalá sea el momento más representativo del paciente, porque hay pacientes que uno los estimula un poco y se mueven mucho. En cambio, estuvieron todo el día tranquilos y resulta que por ese movimiento vamos a subirle la sedación. No corresponde. Así que lo que aplican las niñas son 2 veces en el día y eso se le informa al médico residente. Ya generalmente dentro de las primeras 24 horas de que el paciente está conectado en la ventilación mecánica, se trata de tener una sedación profunda, más que nada para que el paciente se entregue al ventilador y se mantenga tranquilo. Desde ahí siempre se le avisa al médico residente, las enfermeras todavía no logran ser ellas las que titulen sí o sí la sedación, pero sí lo tratan de hacer en conjunto por lo menos ellos. Y sobre si extubamos de noche, sí hemos extubado de noche, pero se trata de hacer, como esta evaluación se hace en la mañana, generalmente el primer ensayo de respiración espontánea es antes del mediodía, ¿ya? Si esta prueba de ventilación espontánea sale fallida, se vuelve a hacer otra en la tarde o otra después de 12 horas. Y si el paciente ya está en condiciones de extubarse, no se puede esperar que el paciente, para empezar a pasarle bolos de sedación para que el paciente se mantenga tranquilo cuando el paciente ya está sano, para poder salir del ventilador más que nada, no es que esté sano. Pero sí, se ha extubado de noche. Ahora, se trata de que sea antes de la 1 de la mañana, antes de las 12, no que se extube a las 4 de la mañana. Si ya estamos listos a las 12, hay que extubarlo. Pero la práctica rutinaria aquí es extubarlo durante el día, por lo menos durante el turno del día. Bien, no sé si alguien tiene... yo. Natalia, una consulta. Dijiste que a los cuarto, quinto día es cuando empiezan a pensar de por qué se está prolongando la ventilación mecánica. ¿Cuándo plantean, por ejemplo, sacarlo a un método no invasivo? Sea una cánula nasal de alto flujo, una ventilación, una BiPAP, una CPAP. Mira, nosotros en la experiencia que tenemos acá en cánulas de alto flujo es súper poca, no ocupamos. Y ventilación mecánica no invasiva, ocupamos en pacientes seleccionados, que generalmente son aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares, pacientes cardiópatas, que son los que tienen como más falla de bomba izquierda,
Pero que yo te diga que hay un paciente, no sé, por ser pequeño, que va a tener menos fuerza para ventilar, generalmente no se hace. No ocupamos, sí, en realidad del grupo de pacientes que yo les presenté ahora, 3 pacientes salieron a ventilación mecánica no invasiva, ninguno más, de los 134 que estaba dentro del universo. Generalmente salen a Larisuelo o mascarilla Venturi. Una última pregunta, porque yo conozco cómo trabajan. Ustedes son a veces 3 profesionales encima del niño, para hablar mal y pronto. Sí. Por ejemplo, si un niño está con una PIP de 8, 9, 10, una FiO2 de 0,8 a las 8 de la mañana y las presiones pico todavía estaban altas, es un niño grave o que requiere mucha ventilación mecánica. ¿Cómo es el proceso de descenso de la ventilación mecánica? O sea, ese niño, si ustedes en 2 días lo pueden estar estudiando, quiere decir que es bastante móvil el seteo del respirador. ¿Quién maneja el seteo del respirador? ¿Cómo hacen el descenso de la PIP? ¿Cómo hacen el descenso de la FiO2? Y yo ya vi que son muy poco exigentes, además con el PAFI. Ya con más de 150 ustedes están contentos. Mira, te digo en porque realidad, acá hay colegas y yo mismo también, muchas veces con ese PAFI, no me animo a estudiarlo. ¿Me explico? sí, te explica. En realidad nosotros, el seteo del ventilador lo ve tanto el kinesiólogo como el médico. Entonces, estamos, por lo menos el equipo kinésico que nos pasa en todas partes está bastante entrenado para eso, ¿ya? Y también hay una confiabilidad en nosotros, porque si el equipo médico no confía en su propio equipo, las cosas se hacen un poco más difíciles y muy dependientes del residente de turno, ¿ya? Si tenemos un paciente muy grave, en realidad se ocupan, no sé, si está con PAFI de 100 y está con CO2 muy alto, se ocupó prono, se hacen todas esas cosas, todo se ve en equipo. Para empezar a bajar la titulación, generalmente aquí se ocupan PIP súper bajo. Tenemos como una media como de PIP de 6 centímetros de agua. Nos ocupan mayormente como PIP de 8, 10. Realmente nos ocupan maniobras de reclutamiento porque tratamos de proteger el pulmón de otra forma, ocupando menos BT, ocupando como maniobras más protectivas para el pulmón, como menor BT, un poco más de frecuencia quizás, y menor PIP, así no sobredistendemos, tampoco tratamos de que no sobredistender el pulmón, porque muchas veces ocupando mucho más PIP y mucho más volumen empezamos a sobredistender. Y ahí empezamos a causar daño y empezamos a darnos vuelta en lo mismo. Y ahí es cuando uno empieza a aumentar los días de ventilación mecánica, porque ya el paciente se empieza a inflamar mucho más y hay que empezar a bajar la inflamación de otra manera. Pero todo se ve en equipo, siempre se ve por lo menos entre los 2. Muy bien, no sé si alguien tiene preguntas. Enfermería, preguntas del manejo, digamos, de este tipo de pacientes y cómo hacer el destete. Si no, pasamos a la próxima. Natalia, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Saludos a todos.